Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Ya en pocos segundos vamos a dar inicio a nuestra presentación. Sí, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Yamil Chuchuca Romero. Soy la persona encargada para dar esta capacitación en esta tarde. ¿Sí? Bueno, les hablo un poquito de nuestra empresa. Es una empresa 100% ecuatoriana, creada en el año 83. Tenemos certificación internacional ISO 9001-2008, lo que avala la calidad de nuestros productos. Actualmente contamos con nuestra nueva planta ubicada en la ciudad de Durán, en el kilómetro 5 de la vía Durán-Tambo. Son instalaciones relativamente nuevas, tenemos aproximadamente 2 años, casi 3 años en estas instalaciones, con lo cual pues allí tenemos ya todo, nuestra fábrica, oficinas, bodegas, para despacho, atención al cliente, etcétera. Bien, la temática que vamos a ver en esta tarde es aditivos químicos para manejo y optimización de mezclas de hormigón, para lo cual vamos a aprender un poquito al saber qué son los aditivos, ¿sí? Tenemos aquí una imagen o un collage de varios de nuestros productos que se utilizan para este fin, ¿sí? Y vamos a ver, de acuerdo a la norma ASTM C494 y la C260, que los aditivos se clasifican por tipo. En este caso, los aditivos del tipo A son reductores de agua, aditivos del tipo B, retardador de fraguado, aditivos tipo C, acelerador de fraguado, los D, reductores de agua y retardador, los E, reductor de agua y acelerador, F, reductor de agua de alto rango, estos son ya los llamados superclasificantes, y los tipo G, reductores de agua de alto rango y retardador. Bueno, les comento, si alguien durante la presentación tiene alguna pregunta, puede realizarla a través del chat. Como dijimos al inicio, los micrófonos son silenciados para que no haya interrupciones hacia mi persona. Bien, entonces, ¿qué es el concreto hormigón? Es la mezcla de áridos más un aglomerante o varios aglomerantes. Los áridos pueden ser canto rodado, piedra partida o piedra de cantera, escombros, la arena. El aglomerante puede ser cemento, también se suele utilizar cal, más los líquidos, que son obviamente el agua y adicionalmente los aditivos, con lo cual obtenemos la mezcla que es un hormigón, ¿correcto? Entonces los agregados, ahí tenemos una imagen: agregado grueso, piedra de cantera, triturada, y agregado fino, arena lavada de preferencia para que no haya contaminación. Luego tenemos el aglomerante, el cemento. El cemento, de acuerdo a las fábricas, se clasifican por tipos también. Tipo 1, 2, 3, 4 y 5. El tipo 1 es el cemento normal, el más usado, o también conocido como cemento GU. Este es el cemento el que se lo utiliza o que se lo consigue en cualquier ferretería o distribuidora a nivel nacional. Luego tenemos el cemento tipo 2 de resistencia moderada a sulfatos, su sigla es MS. El cemento tipo 3 de alta resistencia temprana, conocido también como cemento HE, es el que comúnmente lo usan mucho las constructoras y hormigoneras por obtención de altas resistencias tempranas, obviamente. Cemento tipo 4, bajo calor de hidratación o LH, y el cemento tipo 5, alta resistencia a sulfatos, o cemento tipo HS. Este cemento tipo 5 es el que se lo recomienda para construcciones expuestas a ambientes salinos, como camaroneras, con puertas para camaroneras, bueno, y construcciones en general en toda la región costera, que están expuestas al sodio, al agua de mar. Ahí se recomienda el uso de este tipo de aditivo. Luego tenemos el agua. El agua es muy importante para el uso con nuestros agregados para la producción de hormigón, ¿sí? Ya que debe ser de preferencia agua potable. Y es muy importante cuidar mucho esta relación, la relación agua-cemento. Tiene que ser una relación de una manera equilibrada para que el resultado sea un hormigón con muy buena resistencia. Por el contrario, si esta relación tiene más o mucho exceso de agua, el resultado va a ser un hormigón, con pérdida de resistencia. Entonces, esto es muy importante. Ya los que saben de mezclas de hormigón, pues saben que al agregar demasiado agua, claro, obtenemos mejor trabajabilidad, pero al final la resistencia se pierde. Entonces, luego tenemos la incorporación de aditivos
que en general los aditivos ayudan a mejorar las propiedades del hormigón que estamos fabricando. Aquí tenemos también un flash de varios aditivos de nuestra marca, ¿sí? Que son utilizados para diferentes tipos de estructuras, de elementos. Y vamos a ver cómo se fabrica o de qué está compuesto el hormigón, ¿no? Ya vimos una diapositiva anterior, pero aquí tenemos la descripción textual. Entonces tenemos cemento más agua es pasta, o también muchos le llaman lechada. Esta pasta más arena se convierte en mortero o mezcla, que sería la mezcla o mortero de enlucido, de remasillado. Y luego este mortero más piedra se convierte en hormigón simple, y este hormigón simple más el hierro es lo que conocemos como hormigón armado, más el acero o hierro de refuerzo, ¿correcto? Bien, entonces, conociendo estos conceptos generales, vamos a ver ya soluciones para nuestros proyectos, dependiendo del tipo de producto que vayamos a presentar. Entonces, tenemos plastificantes. Tenemos allí dos tipos, Aditex 100N y Ale 505, que se diferencian por su diferente dosificación y obviamente por su clasificación. Ale 505 es un aditivo líquido de primera generación que proporciona un efecto plastificante en el hormigón, ¿sí? Ayuda a que la mezcla sea más fluida, más bombeable, obtenemos concretos plásticos, ayuda a mejorar el asentamiento en el cono de Abrams. En la imagen inferior izquierda se ve una prueba del cono de Abrams en la que se ve el cono de hormigón completo, es decir, es un hormigón duro, no está plástico, entonces sin aditivo. En la otra imagen inferior derecha vemos ya el asentamiento mucho mayor de este cono, se ve una mezcla homogénea, pastosa, sin separación de la pasta con el agregado, es un hormigón más plástico, obviamente porque hemos usado algún tipo de aditivo plastificante, ¿correcto? Entonces, reduce en cierto grado la relación agua-cemento, es un reductor de agua, ¿sí? Aumenta el asentamiento en el cono de Abrams. La dosis promedio va en rango de 250 centímetros cúbicos por saco de cemento, es decir, equivale a 1/4 de litro por saco de cemento. Recuerden siempre que la adición de cualquier tipo de aditivo se lo hace siempre al final de la mezcla, es decir, cuando yo ya previamente he mezclado cemento, arena, piedra, agua, casi en su totalidad. He reservado parte del agua de diseño en un recipiente pequeño para allí poner la medida del aditivo y luego poderlo adicionar y mezclar por espacio de 2 a 3 minutos. ¿Sí? Bueno, ahí tengo por ahí un comentario, que no puede escuchar, me dice la compañera Pamela. En este caso se recomienda salir y volver a entrar. Déjame escribirle un momentito. Ok, bien, estamos entonces con la dosificación promedio de 250 centímetros cúbicos por saco de cemento. Una manera fácil de dosificar también es, de esta medida, equivale al vasito de 8 onzas, el vasito con el que se suele tomar la colita que se compra para el receso en las obras. ¿Sí? Un vasito de 8 onzas equivale a promedio de 250 centímetros cúbicos. ¿Sí? Luego vemos el Aditex 100N. Este es un plastificante reductor de agua formulado a base de polímeros hidroxilados. Este aditivo ya viene a ser un aditivo de segunda generación, ¿sí? Es un aditivo que se usa mucho para aplicaciones donde hay más armaduras más densas, etcétera, ¿sí? Reduce la relación agua-cemento en un mayor porcentaje, entre el 10 al 20%, ¿sí? Tenemos asentamientos constantes de manera más prolongada, mejora y facilita el bombeo, no produce exudación excesiva y su dosis va, dependiendo de la necesidad, de 90 centímetros cúbicos a 150 para mejorar plasticidad y de 150 a 250 centímetros cúbicos por saco de cemento para mantener asentamientos permanentes o constantes, ¿correcto? Sí, este aditivo, perdón, es un aditivo que se usa muy comúnmente para lo que es dosificaciones en fundiciones en masa, donde hay, por ejemplo, cimentaciones muy continuas,
con bastante hierro. Se puede combinar también con alguno de nuestros aditivos. Por ejemplo, podríamos combinarlo con algún aditivo impermeabilizante. Se recomienda siempre nuestras combinaciones hasta máximo 2 aditivos, pero siempre que sean por separado. Adicionamos el primer aditivo, se mezcla bien, luego adicionamos el segundo aditivo, siempre tomando en cuenta en ambos aditivos qué porcentaje de reducción de agua pudieran tener para no poder tener de pronto una exageración en la fluidez de nuestro concreto final. Entonces, si el primer aditivo tiene un 5%, se lo toma en cuenta, y si el segundo aditivo, por ejemplo, un plastificante, también tiene un 5 o 10%, también hay que reducir esa cantidad de agua para que al final tengamos un hormigón bastante fluido, reduciendo la cantidad de agua suficiente para obtener resistencias ideales al final de la construcción de nuestro elemento. Sí, básicamente hay una pregunta de Catherine Montenegro, si se lo puede combinar. Se lo puede combinar, como decía, con un impermeabilizante, para mejorar la fluidez y a su vez tener consideraciones de buena resistencia para al momento de impermeabilizar o acelerar. ¿Correcto? Luego tenemos el superplastificante SF106. Es un reductor de agua de alto rango formulado a base de naftalenos. Este aditivo ya vendría a ser un aditivo de tercera generación. Como se ve en la imagen, este aditivo podemos con su uso fabricar concretos muchísimo más fluidos, autocompactantes o autonivelantes, donde no se necesita o no es necesario el uso de un equipo de vibración, ¿sí? Se consigue mejor y mayor asentamiento que con otros aditivos de la competencia. Como se ve en la imagen, se nota un asentamiento mucho mayor, se abre más el hormigón al asentarse, pero a su vez no se segrega, se ve muy homogénea la mezcla. En la imagen derecha, asimismo, se ve una imagen de vaciado de hormigón a través del bombeo de una manguera, ¿sí? Donde se ve como una colada muy espesa. Entonces, estos son los hormigones autocompactantes, ¿sí? Básicamente para uso de vaciado directo en obra, por ejemplo, ¿sí? Como se ve aquí a continuación, mejoran las resistencias inicial y final que con otros aditivos superplastificantes. Tenemos un mayor módulo de elasticidad, tenemos confiabilidad integral en la estructura del concreto terminado. La dosis de este aditivo va en rango de 400 a 800 centímetros cúbicos por saco de cemento. Es muy ideal para vaciado directo en obras, por ejemplo, pilotes prebarrenados, vigas vaciadas en sitio y elementos muy esbeltos, es decir, que tienen bastante hierro en su composición. ¿Sí? Luego tenemos un hermano de otra composición química, que también es un superplastificante, reductor de agua de alto poder, mantiene trabajabilidad del hormigón por más tiempo, dependiendo mucho de la temperatura ambiental. Este es el aditivo llamado Aditec 311FF, también es un aditivo superplastificante. ¿Sí? Mantiene un rango de manejabilidad o trabajabilidad muy similar a la anterior, pero este es de otra formulación química que mantiene mucha mayor fluidez por más tiempo dependiendo de la temperatura. Hay que tomar en cuenta mucho que dependiendo del tipo de aditivo, la consistencia y ductilidad o trabajabilidad depende mucho de su composición química y obviamente de la temperatura o región donde estemos trabajando, ¿sí? En este caso, incrementa sustancialmente la trabajabilidad del hormigón con este aditivo 311FF. Obtenemos mayores resistencias a la compresión y a la flexión en todas sus edades y obviamente se consigue resistencias tempranas mucho más altas. La dosificación es diferente al anterior aditivo que también es superplastificante. Este de aquí va en un rango de 220 hasta 900 centímetros cúbicos por saco de cemento. Luego tenemos el hiperplastificante, reductor de agua de alto rango para hormigones. Este aditivo es formulado a base de éter policarboxílicos modificados y aditivos especiales. Este ya viene a ser un aditivo, me olvidaba, en el anterior SF106 y el 311FF vienen a ser aditivos químicos de tercera generación, los superplastificantes. Este de aquí
el hiperplastificante ya vendrían a ser aditivos químicos de cuarta generación a base de éter policarboxílicos modificados, ¿sí? Estos son aditivos que dan mucha más plasticidad, sirven como para fundiciones también en sitio de pilotes prebarrenados, se obtiene mucha mayor fluidez, se consigue que hormigones con asentamiento inicial sin aditivo de 1.5 centímetros pueden llegar hasta 22 centímetros, manteniendo este asentamiento hasta por más de 1,5 horas, ¿sí? Dependiendo también de la temperatura. Un dato interesante es que con este aditivo se puede reducir significativamente la cantidad de agua entre un 15 a 25%. Obtenemos desarrollo temprano de resistencia en todas sus edades, facilita mucho más su bombeo. Y un dato también especial es que a los 7 días se obtienen resistencias mayores a los 140%, con lo cual podemos obtener un ahorro considerable de cemento para obtener las resistencias finales requeridas por nuestro cliente. La dosis va en un rango desde 150 centímetros cúbicos a máxima de 600 centímetros cúbicos por saco de cemento. Otro dato interesante es que este aditivo Millennium 2 se comporta de manera ideal con construcciones o formulaciones de hormigón que estén hechas a base de cemento del tipo HE. Cemento HE, que es el cemento de alta resistencia temprana. Con este se comporta de manera idónea, con lo cual obtenemos, como se ve en el detalle, resistencias mayores al 140% desde los 7 primeros días de fraguado. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ya un resumen. En este resumen se puede detallar lo que les decía, aditivos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, donde se detalla qué aditivo es, qué presentaciones o envases tenemos, la dosificación, qué uso se detalla para cada tipo de producto y la calificación. Bueno, todos tienen una calificación ideal, pero al final el Millennium 2 tiene doble visto y tienen un triángulo de precaución o de admiración desde el tercer producto, que es el SF106. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que este producto, tanto el SF106 como el 311FF, son aditivos de tercera generación que dan mucha fluidez, son súper plastificantes, pero se debe tomar mucho en cuenta que su trabajabilidad está en promedio a los 30 minutos. Entonces, con lo cual no se puede sobredosificar o se puede dosificar, por ejemplo, para traslados a grandes distancias, ya que pasados los 30 minutos, a pesar de haber tenido buena fluidez, asentamientos de 19, 20 centímetros, el hormigón se va a empezar a endurecer a partir de los 30 centímetros. Tiene una caída muy brusca, por lo tanto, es para fundiciones o vaciados en sitio. ¿Sí? Los dos que son de tercera generación. Y en el de cuarta generación tiene doble visto y también el triángulo de admiración, ya que este aditivo, por ser un aditivo de cuarta generación a base de policarboxílicos modificados, da mucha más fluidez, asentamientos permanentes de hasta 1,5 a 2 horas, dependiendo de la temperatura ambiental, con lo cual se obtienen resistencias mucho más altas y más tempranas, promedio de hasta 140% a los 7 días. Por eso es el triángulo de advertencia que me hace recordar ese detalle. ¿Correcto? Bien. A continuación, déjenme ver, vamos a encontrar aditivos acelerantes. Ahí tenemos un collage de varios de nuestros productos acelerantes, ¿sí? En la cual vamos a ver el FA111. Es un aditivo acelerante plastificante de fraguado para hormigones. Este aditivo se usa mucho para lo que son fundiciones de prefabricados, ¿sí? Elementos donde el desencofrado y reutilización de las formaletas o moldes se requiere ser reutilizados de manera ideal, muy rápidamente, con lo cual obtenemos resistencia iniciales finales mucho mayores tanto a la compresión como a la flexión. Incrementamos la trabajabilidad del hormigón dependiendo de la dosis. ¿Sí? Permite desencofrar en menor tiempo. Conseguimos hormigones menos permeables. Bueno, nosotros ya, dependiendo de nuestra experiencia, ya tenemos dosificaciones preestablecidas.
Para desencofrado a 7 días, dosificamos a razón de 500 centímetros cúbicos por saco de cemento, que equivale a medio litro de aditivo por saco. Y para desencofrado a 14 días, la dosificación es de 300 centímetros cúbicos, un poquito más de un cuarto de litro por saco de cemento, ¿correcto? De esa manera obtenemos hormigones con fraguado acelerado para desencofrar en 7 días o 14 días. Luego tenemos un líquido que se llama ALE 786. Es un líquido también acelerante, plastificante y texturizante, especialmente para la industria de prefabricados como bloques, tuberías de hormigón, baldosas, adoquines y en general para hormigón visto. ¿Sí? Este aditivo incrementa la resistencia a la compresión entre un 10 al 20%, reduce el tiempo de reutilización de los encofrados, en mezclas secas permite aumentar la trabajabilidad y obviamente obtenemos hormigones vistos con mejor textura. Este aditivo, su dosis va en un rango de 200 a 300 centímetros cúbicos por saco de cemento, ¿sí? Con ello vamos a dosificar de manera ideal. Se puede usar siempre con ensayos previos o utilizar una media de esta dosificación que podría ser alrededor de 250 centímetros cúbicos, que equivale a un cuarto de litro por saco de cemento. Luego tenemos el Aditec Ultra Rápido. Este es un líquido acelerante para sellar puntos de filtración o superficies empapadas de agua. Se lo utiliza tanto para el hormigón como como una masa para taponamiento y también para morteros, ¿sí? Este es un aditivo que se lo puede dosificar si se necesita aproximadamente 500 centímetros cúbicos de Aditec Ultra Rápido por cada kilogramo de cemento para hacer una masa de uso para taponamiento y diluido en proporción 1:3, 1:7 y 1:10, ¿sí? Para utilizarlo como agua de amasado para mortero y también para mezclas de hormigón. Es decir, que un volumen de Aditec Ultra Rápido con 3 volúmenes de agua y un volumen de Aditec Ultra Rápido con 7 de agua o hasta máximo 1 de Aditec Ultra Rápido con 10 de agua para amasado tanto en mortero como en hormigones. Con lo cual podríamos realizar enlucidos, masillados en superficie donde hay humedad, como la imagen que se muestra en esta diapositiva. ¿Correcto? Bueno, a continuación tenemos un aditivo que se llama Gunita AF. Este es un acelerante libre de álcalis. Es un aditivo para fabricar hormigón lanzado con altas resistencias a edades tempranas, ¿sí? Este aditivo se utiliza dosificándolo, a diferencia de otros de nuestros aditivos, no en la mezcla, sino en la boquilla dosificadora. Por ejemplo, aquí en la imagen que se muestra, una manguera negra, que es por donde sale el mortero, el hormigón lanzado, y otra manguera roja donde se conecta casi al final de la boquilla. Por allí es donde sale el aditivo y dosifica casi al final, a la salida de la boquilla. Entonces, es diferente la dosificación. No en la mezcla previa, sino casi al final, cuando ya está siendo lanzado el mortero por la boquilla. Entonces, es un aditivo que acelera el fraguado y la resistencia del concreto lanzado. Sirve para recubrimiento de túneles durante las operaciones de excavación o también para consolidación de taludes o recubrimiento final de taludes. Si la dosis va en un rango de hasta 280 a 300 centímetros cúbicos. Bueno, aquí tengo un error de tipeo. Es 280 a 300 centímetros cúbicos o hasta máximo unos 800 a 1200 centímetros cúbicos por saco de cemento. ¿Sí? Perdón, por metro cúbico. Esto va de 280 a 300 a un máximo de 1200 a 1500 centímetros cúbicos por metro cúbico, ya que como esto es un mortero lanzado, se da mucho más rápido, entonces se debe dosificar en la dosificadora automática a razón de esta dosificación, pero por metro cúbico, ¿correcto? De esa manera estamos llegando a una dosificación ideal. Entonces aquí asimismo tengo el cuadro de resumen donde se detallan qué tipo de obra podemos utilizar para el FA, el tipo de presentaciones que tenemos para cada aditivo,
Su dosificación, ¿sí? Como les decía, tengo un pequeño error en el Gunita, es de 280 a 300 a un máximo entre 1200 a 1500 centímetros cúbicos por metro cúbico. ¿Sí? En el Aditec ultra rápido tenemos también un triángulo de advertencia amarillo. Eso significa que el aditivo se puede utilizar para sellados puntuales donde hay filtraciones, ojos de agua. ¿Sí? Se puede utilizar mucho también para recubrir losas, sótanos donde hay filtración de agua, y se puede utilizar como un aditivo para mejorar el mortero de enlucido y a su vez impermeable. Bien, luego tenemos lo que son retardantes, Aditec 204R y Aditec 200R. Se usa mucho para traslados a grandes distancias. Son aditivos que se usan mucho para mantener el retardo del fraguado y poder ser trasladados promedio 1 hora, hora y media, 2 horas. Por ejemplo, como se ve en la imagen, en la fundición de pavimento rígido de carreteras, de vías. Entonces, si la planta de hormigón ya está muy retirada, el mixer tiene que viajar un tramo prudencial, dependiendo de la distancia del área de fundición. Entonces, es ideal el uso de estos aditivos plastificantes retardantes. Estos aditivos se utilizan en clima cálido con una dosificación de 400 a 800 centímetros cúbicos por saco de cemento, y en clima frío de 200 a 400 centímetros cúbicos por saco de cemento. Son ideales, como les decía, para traslados a grandes distancias y utilización especialmente para vías. Luego tenemos el Aditec 204R. Este es un aditivo también que se obtiene excelentes resistencias a la compresión final. Se usa en un rango de 400 a 600 centímetros cúbicos por saco de cemento en clima cálido y de 200 a 400 centímetros cúbicos por saco de cemento en clima frío. Luego vamos a ver el siguiente resumen. Las presentaciones son bastante similares, pero aquí cambia un tanto la dosificación. En el 200R la dosificación es un tanto menor para clima cálido, de 400 a 600 máximo, versus el 204R, que es de 400 a 800 centímetros cúbicos por saco de cemento. Es decir, el segundo aditivo, el 200R, tiene también un triángulo de advertencia. Es decir, este aditivo es de una formulación diferente que ayuda a que se mantenga el retardo por mucho más tiempo dependiendo de la dosificación y obviamente previo a los ensayos realizados en obra. Es un aditivo que da mayor plasticidad y mantiene mucho más el retardo, a diferencia del 204R. Ambos son idóneos para este tipo de aplicación, pero el 200R como que da o mantiene mucho más el retardo. Es un aditivo de otra combinación química, ¿correcto? Por lo tanto, se dosifica de diferente manera, aunque para clima frío se mantiene una dosificación muy similar. Bien, a continuación vamos a ver lo que son inhibidores de corrosión. Estos aditivos son aditivos que se utilizan para protección del acero de refuerzo en construcciones, para ayudar a prevenir la oxidación del acero de refuerzo en las construcciones, ¿sí? Se utiliza mucho en áreas de construcción costeras, por ejemplo, en construcciones de edificios o de estructuras cerca del mar, por ejemplo, estructuras marinas, muelles, escolleras, muros de contención con puertas encamaroneras y en general edificaciones de todo tipo que estén expuestas al ambiente marino. Y por consiguiente no está exento de ser utilizado en cualquier construcción a nivel nacional donde el constructor y el cliente final quiere y necesita proteger su edificación. La dosis va en un rango de 5 litros por metro cúbico en el COMIX MF, es decir, 5.11 kilos por cada metro cúbico de hormigón, o si lo dosificamos por saco, es a razón de 714 centímetros cúbicos por saco de cemento, es decir, aproximadamente 3/4 de litro por cada saco de cemento. un cuarto de litro sería 750 exactamente. Está 714, casi 3/4 de litro por saco de cemento, ¿sí? Eso en el uso del COMIX MF.
como dosificación por saco en el caso de uso con concretera. Luego tenemos el hermano mayor, que es el Comix C1000. Ese de aquí es un Comix concentrado. Se usa de igual manera para dar mayor vida útil, vida de servicio a las estructuras de concreto reforzado. En ambos casos, tanto el Comix C1000 como el Comix MF no contienen nitrito de sodio, que es un producto peligroso para el ambiente. En ambos casos, nuestros productos son amigables con el ambiente. La dosis de este Comix concentrado, el Comix C1000, es a razón de 1 litro por cada metro cúbico, es decir, 1.02 kilos por cada metro cúbico y hasta 145.7 centímetros cúbicos por saco de cemento, es decir, casi un octavo de litro por cada saco de cemento. Sería a razón de medio vaso de 8 onzas por cada saco de cemento. Del Comix C1000, que es el Comix concentrado. Lo que hace es dosificarlo muy similar, al igual que otros aditivos de mezcla. Al final del premezclado de cemento, arena, piedra y agua, reservamos parte del agua de amasado, diluimos el aditivo, lo dosificamos al final de la mezcla y podemos luego volver a mezclar por un rango de 2 a 3 minutos, máximo 5 minutos. Se lo puede combinar también con un Millennium para reducir mucho más la relación agua-cemento y obtener resistencias mucho más altas al final. ¿Sí? Lo que ayudamos es a prevenir las oxidaciones, como se ve en la imagen, en el caso de muelles, de todo tipo de estructuras. Aquí tenemos el resumen. En ambos casos, los envases se presentan de igual manera, 20, 200 y 1000 kilogramos. La dosificación sí varía por el Comix C1000, 1 litro por cada metro cúbico, 1.04 kilos por cada metro cúbico de hormigón, y en el Comix MF es 5 litros por cada metro cúbico, es decir, 5.11 kilos por cada metro cúbico de hormigón. Luego, en ambos casos se utilizan para todo tipo de protección anticorrosiva de puentes, edificios, muelles, estructuras marinas en general, todo tipo de losas, todo tipo de construcción donde el constructor como el cliente desean obtener una protección de oxidación en el tiempo. Es decir, si el edificio, el puente, la construcción está diseñada para unos 80, 100 años, pues con este aditivo vamos a protegerla y garantizar la vida útil de este tipo de construcciones. Por eso que en el aditivo C1000 también tenemos el triángulo de advertencias, porque este es un aditivo concentrado. Se dosifica solo 1 litro por cada metro cúbico. 1 litro por cada metro cúbico. Luego tenemos los impermeabilizantes, ¿sí? El rango de impermeabilizantes, hay un collage de aditivos impermeabilizantes, ¿sí? Tenemos primeramente el Impersan. Este es un aditivo de efecto plastificante e impermeabilizante y es apropiado para estructuras densamente armadas, es decir, puede ser utilizado para estructuras como reservorios de agua, piscinas, sótanos, todo tipo de construcción que esté en contacto con agua, ¿correcto? Excelente para estructuras que contienen agua, da una mayor durabilidad e impermeabilidad del hormigón, ya que también da doble efecto de plastificante e impermeabilizante, facilita la colocación y vibrado, especialmente en estructuras densamente armadas. ¿Qué significa densamente armadas? Que tienen bastante hierro en su armadura, ¿correcto? La dosis varía de 200 a 300 centímetros cúbicos por saco de cemento. Aquí se recomienda un promedio. La dosificación promedio sería alrededor de 250 centímetros cúbicos por saco de cemento. Bien, este aditivo es ideal para todo tipo de construcciones. Luego tenemos aquí el Inbeton 50. Este es otro aditivo que se utiliza para todo tipo de construcciones. Es un aditivo en polvo que se mezcla en seco. La dosificación va en un rango de 1/4 de kilo por saco de cemento, es decir, 250 centímetros cúbicos en volumen por cada saco de cemento. Para realizar morteros 1-3, es decir, morteros de una parte de cemento previamente mezclado con el Inbeton 50, más 3 partes de arena. Y 1 kilo por cada metro cúbico de hormigón. ¿Correcto? Entonces, con este aditivo obtenemos más amplitud de dosificación en seco y luego lo agregamos a las mezclas para obtener morteros u hormigones previamente dosificados con este tipo de aditivo.
tanto para uso en cimentaciones, sótanos, estructuras, todo tipo de construcción. Luego tenemos Cypex Admix C2000. Es un aditivo también en polvo de última generación. Este es un aditivo de fabricante canadiense, Cypex Chemical de Canadá. Este aditivo es un aditivo en polvo que se dosifica para impermeabilizar estructuras en un rango del 2 al 3%, que equivale a 1.5 kilos por cada saco de cemento. Y para mejorar resistencias químicas del 3 a 5%, es decir, 2.5 kilos por cada saco de cemento. Estos aditivos de alta tecnología tienen certificación EPA y NSF. NSF estadounidense, EPA es una certificación europea, y también está detallado en el Instituto Americano del Concreto para estructuras que son reductores de permeabilidad, y clasifica las tecnologías por su capacidad impermeable contra la presión de agua, y recomienda la tecnología por cristalización para aquellas aplicaciones donde existe presión hidrostática. Es decir, recomienda que su uso y que su literatura sea llevada para el conocimiento de aquellas personas, técnicos que son los que dosifican o dan especificaciones para contratos, por ejemplo, de agua potable, en empresas de agua potable, etc. Vamos a ver un video donde se detalla cómo trabaja este aditivo. El concreto parece ser una masa sólida impermeable. Sin embargo, al examinarlo de forma cercana, se puede ver que en realidad el concreto es un material poroso, que contiene tractos capilares, microgrietas y en ocasiones grietas mayores. Esta es una vista magnificada de un tracto capilar en el concreto. Note que las paredes del capilar están revestidas con los subproductos de la hidratación del cemento y las partículas de cemento deshidratadas. Cuando el concreto se humedece, los tractos capilares se saturan con agua. El hidróxido de calcio y otros subproductos solubles de la hidratación del cemento se disuelven en el agua del capilar, mientras que el cemento deshidratado y otros materiales no solubles permanecen en las paredes. Para estructuras de concreto ya existentes, la tecnología por cristalización de Cypex se aplica como una capa fina de revestimiento, Cypex concentrado, sobre la superficie del concreto. Cuando este revestimiento altamente concentrado de Cypex entra en contacto con el agua capilar, se crea un diferencial químico. Impulsado por este diferencial químico, la difusión de los ingredientes reactivos de Cypex empieza a desarrollarse dentro de los capilares. La reacción catalítica comienza cerca de la superficie del concreto entre los químicos de Cypex, los subproductos de la hidratación del cemento y las partículas deshidratadas de este mismo, lo cual da origen a la formación de cristales o nuevas moléculas insolubles dentro del tracto capilar. El crecimiento de los cristales continúa desarrollándose, creciendo a medida que progresa la difusión de los mismos y haciéndose cada vez más profundos dentro del concreto. La tecnología por cristalización de Cypex también puede ser aplicada como un aditivo, Cypex Admix, a la mezcla del concreto en el momento de su preparación. En este caso, los ingredientes activos de Cypex se dispersan de forma uniforme por toda la matriz del concreto, con una concentración química más alta en el agua de los capilares. Ya sea usado como revestimiento o como aditivo en la mezcla, la cavidad capilar se llenará por completo y será impermeabilizada por la formación de cristales de Cypex. Los ingredientes activos de Cypex y algunos subproductos de la hidratación del cemento permanecerán encerrados en la formación cristalina. De esta manera, el concreto tratado con Cypex queda permanentemente impermeabilizado, incluso resistiendo presiones hidrostáticas extremas. Cypex también se reactivará siempre que el agua vuelva a presentarse. Gracias por su atención. Aditec, calidad que Bien, construye entonces confianza.
desde Básicamente, 1983. Cypex Admix es un producto de alta tecnología a base de cristalización, lo cual queda íntegramente dentro de la estructura, de todo tipo de estructuras de hormigón, de tal manera que sella los capilares y microgrietas de hasta menos de 0.4 milímetros, de tal manera que se solidifica a su vez por la creación de cristales no solubles dentro de la consistencia del hormigón, lo cual impide el paso del agua o cualquier líquido a través de su estructura. Bueno, aquí tenemos el resumen nuevamente de los aditivos impermeabilizantes. Son impermeabilizantes integrales. En el caso del Impersan, su presentación desde 4 kilos, 20, 220 y al granel de hasta 1100 kilos. Invetón 50 solo hay presentaciones de 1 kilo y de 15 kilos. Es un aditivo en polvo. El Admix, que también es un aditivo en polvo, tiene presentaciones de 20 kilos y hasta 250 kilos. Dosificación en el caso del Impersan de 200 a 300 centímetros cúbicos por saco de cemento. Se recomienda la media o el promedio de 250 centímetros cúbicos por saco de cemento. Se utiliza para todo tipo de construcciones o fundiciones que estén en contacto con agua, para tanques de almacenamiento de agua, piscinas, cisternas, sótanos o estructuras que estén expuestas a agua permanente o una protección integral de cualquier tipo de construcción para prevención. En el caso del Invetón 50, se utiliza en su dosificación, se mezcla en seco a razón de 250 gramos por cada saco de cemento de 50 kilos y en morteros previos 1-3 a razón de 1 kilo por metro cúbico de hormigón. Se detalla que 1 kilo de mortero Invetón 50 puede impermeabilizar hasta 10 metros cuadrados en morteros de 2 centímetros de espesor en mezcla 1-3. Se recomienda para todo tipo de contrapisos, losas de cubierta, enlucidos de fachadas de interiores, sótanos, tanque de agua y hasta enlucidos de piscina. También tiene un triángulo de advertencia. Esto significa que al ser un mortero, un aditivo en seco, en polvo, se lo recomienda mezclar previamente con el hormigón, con el cemento, para luego ser preparado y dosificado de la manera más correcta posible, tanto para morteros como para hormigones. Luego tenemos el Admix, que tiene doble dosificación, ya que al ser un aditivo por cristalización, también da resistencia química. Se lo recomienda mucho en el uso de empresas de agua potable como Interagua, Amagua, Etapa, plantas de agua potable o de aguas residuales, ya que también posee resistencia química, resistencia al agua de mar, a la alcalinidad del sodio, de la sal. Entonces, si es solo para impermeabilizar, se recomienda en un rango del 2 al 3% del peso del cemento, es decir, 1.5 kilos por cada saco de cemento de 50 kilos. Y si queremos resistencia química como para plantas de aguas residuales, la dosis aumenta del 3 al 5%, es decir, hasta 2.5 kilos por cada saco de cemento. ¿En qué tipo de obras se utiliza? Para todo tipo de obras donde se requiere impermeabilización del hormigón permanente, tanto para reservorios de agua potable, plantas de tratamiento de agua potable o residual, depósitos de desechos industriales, ¿sí? Y toda construcción civil donde se requiere una impermeabilización permanente. Por eso aquí tenemos una calificación de doble visto, ya que es el aditivo de mucha mejor tecnología que se garantiza por poseer tanto certificación EPA y certificación NS. Es decir, esto significa que este aditivo no es tóxico, no contamina el agua potable de uso a las personas, por lo tanto es ideal para lo que son reservorios de agua potable. ¿Correcto? Luego tenemos curadores de hormigón, tenemos el Curinsol concentrado y el Curinsol normal. El Curinsol normal es un aditivo formulado a base de parafina líquida, que se utiliza una sola vez luego de fundir el hormigón o luego de desencofrar elementos prefabricados. ¿Sí? Es un aditivo que aplicado con rociador puede llegar a rendir a razón de 250 gramos por metro cuadrado.
y aplicado con brocha o rodillo hasta 350 gramos por metro cuadrado. Depende mucho también el rendimiento de acuerdo a la porosidad de la superficie. Mientras más porosa la superficie esté, el rendimiento va a ser un poco menor. En relación al curinsol concentrado, previamente se lo debe diluir o mezclar una parte de producto de curinsol concentrado con 3 partes de agua. Se homogeniza bien y se adiciona o se aplica igual que el curinsol normal. Previamente simplemente solo se debe diluir con 3 partes de agua. Máximo 3 partes de agua por cada parte de curinsol concentrado. El curinsol concentrado se aplica una sola vez, ¿sí? Para estructuras donde se recomiende aplicar el curador de hormigón. Ojo, este aditivo como curador se recomienda utilizarlo en estructuras que estén expuestas a la intemperie. Pueden ser bordillos, veredas, aceras, cunetas, vías o carreteras de hormigón, estructuras prefabricadas como tuberías de hormigón prefabricado, etcétera, etcétera, ¿sí? Nunca en construcción civil. Si se lo hace en construcción civil, se recomienda que su uso sea tomando en cuenta que después, en el futuro, no va a ser posible aplicar un enlucido nuevo, aplicar revestimientos de placas como cerámicas, porcelanatos, etcétera, ya que el curador impide la adherencia de las placas o enlucidos de revestimiento con el concreto. Se debe hacer una limpieza a profundidad que a la larga resulta muy costosa. Por eso es aconsejable realizarlo solo en concreto expuesto a la intemperie. Para construcción civil no es lo correcto. Sí, luego tenemos desmoldantes de Disarma KU y Disarma Eco. El Disarma KU es un aditivo a base de aditivos hidrocarburos con otros aditivos que lo hacen ideal para los moldes, tanto en maderas, tanto moldes metálicos, como moldes de PVC o también de aluminio. El aditivo Disarma KU es un desmoldante para encofrados o formaletas. Primeramente, lo que se debe hacer es limpiar, mantener la limpieza de los moldes, librar de materiales sueltos. Luego aplicamos el desmoldante directamente en la superficie que estará en contacto con el hormigón y luego se aplica o se apuntala los encofrados para luego aplicar o hacer el vaciado del hormigón. El rendimiento promedio está o llega hasta los 8 metros cuadrados por kilo en maderas lisas y tratadas y hasta 25 metros cuadrados aproximadamente, dependiendo de la porosidad, en moldes metálicos aplicados con rociador. ¿Sí? En el caso del aditivo Disarma Eco, es un aditivo a base de agua, en el cual se recomienda no esperar mucho y ni exponer al sol directo ni al ambiente de viento, ya que el aditivo pudiera evaporarse muy rápidamente. Entonces, lo que se hace con el Disarma Eco es aplicar el producto y hacer el vaciado del hormigón lo más rápidamente posible. En el caso del Disarma KU tenemos presentación en canecas de 15 kilos y en tanques de hasta 180 kilos. De esta manera hemos terminado esta capacitación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, formularla mediante el chat para hacer el comentario correspondiente. De mi parte, muchas gracias por su atención.